Buenos días, y esta es nuestra tercera sesión de Estadística aplicada a las ciencias sociales. Vamos a seguir haciendo un pequeño repaso de todos los elementos de estadística inferencial. La clase pasada la cerramos con un pequeño ejercicio grupal, entonces vamos a resolverlo hoy de manera colectiva entre todos, en lo que además esperamos un ratito a que vengan el resto de sus compañeros, pero vamos a iniciar. Voy a poner, ¿dónde dejé? Ahí está. Y entonces, voy a estar trabajando en este de acá. Y de repente, hoy sí están viniendo todos. En la clase pasada, entonces, dijimos que teníamos a la población que era 7, 5, 3, 2, ¿sí? Una persona que se baña todos los días, hoy que no sale de su casa, una persona que solo se baña 5 veces, una persona que se baña 3 y una persona que se llama 2. Entonces le vamos a poner Rosita, Hugo, Paco y Luis, ¿no? Ahí está. Esa es nuestra población. Se conocen a Hugo, Paco, Luis y a Rosita, ¿no? Entonces, esta es nuestra población y vamos a hacer las muestras, ¿no? Primero, ¿alguno de ustedes me puede decir cuántas muestras posibles se pueden hacer de esta población? ¿Cuántas combinaciones de tamaño 3? ¿Yo? Dime, Abigail. Pues, sin que se repitan, según yo, solo se pueden hacer 4. Perfecto. ¿Me regalas alguna? Sí, aquí los tenía. 7, 5, 3. 7, 5, 3. 7, 5, 2. Ay, 1. 7, 7, 3, 2. Y 5, 3, 2. 5, 3, 2. Esas son todas las combinaciones, porque en el caso, ahorita que estamos haciendo muestras, no importa el orden, ¿no? Estamos seleccionando una muestra y la muestra queda conformada por los mismos individuos. No importa si alguno lo elijo antes o después que al otro, no hay un orden en el que yo los tenga que seleccionar para que sea una muestra diferente, ¿no? Entonces, yo les dije que además necesitábamos para entender esto de la distribución muestral, las medias, ¿no? Ahí le puse suma. Ahí está. Si se selecciona la primera muestra, tendríamos una X barra de 375. Si seleccionamos la muestra 2, le vamos a poner un nombre a todas estas muestras. Muestra 1. Ana, ¿Sí? cuando hiciste la división, dividiste entre 4 y es entre Ah, 3. sí. Es que le tendría que haber puesto promedio. Pero dije, está bien, porque de todas maneras el teorema del límite central aplica para las sumas también. Ahí está. Entonces, vamos
vamos a poner nombres para que se vea que son personas diferentes. Ahí están nuestras muestras posibles, ¿no? Estas son todas las muestras posibles que tenemos. Y entonces, esto es importante porque solo, digamos, esto no es algo que normalmente haríamos, pero con una población tan chiquita y una muestra también tan chiquita, sí podemos visualizar de que existen diferentes muestras y que X barra entonces es una variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra, solo tomamos una muestra de todas las muestras posibles, ¿no? Y aquí vemos nuestras 4 muestras y que entonces tenemos una X barra posible para cada muestra, ¿no? Ahora, fíjense esto. Voy a sacar acá mi promedio de la población, ¿no? Esta es mu, ¿sí? Este es mu. Es 4.25. Ninguna de estas estimaciones es exactamente la misma. Tampoco una anda tan lejísimo. Pero, miren lo que voy a hacer acá. Si yo saco el promedio de las X barras de todas las muestras posibles, me da una media de X barra, ¿no? Hoy estamos ya en términos de las distribuciones muestrales y este cambio de chip es lo que más cuesta quizás en la inferencia, ¿no? Decir, bueno, pero es que yo tengo una distribución de la población está acá, y cuando yo estoy haciendo inferencia, lo que yo estoy trabajando es con las X barras, ¿no? De todas las muestras posibles. Entonces, cuando yo saco la media de todas las X barras de todas las muestras posibles, la media, esa es de 4.25, que es la misma a la de la población. Esta es la mu de la población y esta es la mu de la X barra, ¿sí? Porque yo aquí tengo todas las muestras posibles, ¿sí? Entonces, esto no es magia, ¿no? El que coincidan perfectamente. Es una condición matemática importante y la cual nos permite a nosotros entonces hacer inferencia, ¿sí? Así como teníamos la ley de los grandes números que nos decía que en la medida que nosotros hiciéramos un experimento repetido en el largo plazo, nuestra media se iba acercando a la media teórica, pues bueno, también las distribuciones muestrales nos van a ir ayudando también a hacer este proceso de inferencia. ¿Por qué? Porque X barra, al convertirse en una variable aleatoria, pues va a tener también una media y una desviación estándar, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las desviaciones estándar. Creo que es. Como que me cae mal que aquí no me sé tanto las fórmulas como en Excel. Desviación, si la ven por ahí, ahí está. La desviación estándar de una población es 1.96, 1.92 días, ¿no? Acuérdense que la desviación estándar está en términos de las unidades de nuestra variable. Estos son 4 días que se con baño, ¿no?
No, solo quería ser más chiquito. Y aquí yo también voy a poder sacar una desviación estándar de estos elementos. Ahí está. Pero ven, estas distribuciones son diferentes porque las desviaciones estándar son diferentes. ¿Qué pasa con la distribución de las X barra? Si el promedio de todas las X barras posibles nos da la media de la población, pero la desviación estándar de todas las muestras posibles, de las X barras de todas las muestras posibles, es un poco más pequeña que la desviación estándar de nuestra población. Por eso la vamos a calcular de manera diferente. Ahorita ya la vamos a ver. ¿Quedó un poco claro? Voy a checar aquí. Me pongan un verdecito, un rojito. Si esto quedó claro, perfecto. Porque el concepto de distribuciones muestrales, como yo les comentaba, es un poco a veces difícil de entender, ¿no? Y difícil de explicar también de manera no matemática tan... Tengo 10 chequecitos, o sea, ¿qué significa? Que la otra mitad está como dormida o está, o está que no entiende, dice. Vamos a ver, dormido pero entiendo, dice. Muy bien, entonces hay que despertarnos un poquito. Ya vamos a ver qué más hacemos, ¿no? Entonces, voy a cambiar y me voy a ir a mi PowerPoint para ver. Ay, era sesión 3 aquí. Y hoy no es 26 de septiembre, hoy es 29. Entonces vamos a seguir un poquito con este tema de las distribuciones muestrales. Ahí ven mi pantalla. ¿Ven solo el PowerPoint o lo ven proyectado? Solo el PowerPoint. Ah, pero, o sea... Solo las diapositivas, como que se están en el PowerPoint, no proyectados. Ah, ok. Entonces... No, sí están proyectados. ¿Sí? Ah, ok. Sí, es como la presentación ya. Perfecto. Que luego no sé. Entonces, lo que tenemos, que hoy vamos a tener distribuciones muestrales. Las distribuciones muestrales están hechas para los estadísticos, ¿sí? Es decir, esos estimadores de nuestros parámetros. La media y la suma, por ejemplo, son estadísticos que pueden provenir de una muestra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una distribución de probabilidad de los posibles valores del estadístico que se produce cuando las muestras aleatorias de tamaño n se dibujan repetidamente en la población, que fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros seleccionamos todas las muestras posibles de una población. Entonces, las medidas descriptivas numéricas calculadas a partir de la muestra, como ya dijimos, eran estos estadísticos, y los estadísticos, como vimos ahorita en nuestro ejercicio, varían de una muestra a otra, ¿no? Y por lo tanto son variables aleatorias, ¿no? Entonces yo, si voy a hacer un trabajo de campo, ¿no? Selecciono solo una muestra, ¿no? Y ustedes vieron que no es lo mismo que yo seleccione a Rosita que seleccione a Luis, ¿no? Entonces, esas distribuciones de probabilidad se van a llamar distribuciones muestrales, y entonces, si nosotros desarrollamos ese muestreo repetido, podemos saber cómo ocurren los valores de los estadísticos y con qué frecuencia ocurre cada valor, ¿no? Entonces, nosotros teníamos nuestro ejercicio, ya sacamos las medias, ¿no? Pero también lo importante es que
cada una de estas muestras posibles vemos que tienen la misma probabilidad de ser seleccionada, ¿no? Eso es un elemento que cada una de las muestras va a tener, cada uno de los elementos de la muestra, cada muestra sí tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Entonces, al ser distribuciones, ¿no? Vamos a poder hacer variables aleatorias, discretas o no discretas, vamos a poder calcular también las medidas, ¿no? Como nosotros hicimos, ahorita la media o el valor esperado, la varianza y la desviación estándar. Esas cosas las vamos a poder estimar para nuestra distribución muestral, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a esas distribuciones muestrales? Primero, porque obviamente al que yo esté haciendo esto repetidamente, pues, o sea, no me da el negocio, ¿no? Definitivamente, pues, para eso, si voy a seleccionar todas las muestras posibles de tamaño 3, pues no me resuelve el asunto de no poderme acercar a la población, ¿no? Porque pues para eso me sale más fácil entrevistar a los 4, ¿no? Que estar seleccionando todas las 4 muestras posibles, ¿no? Igual llegaría al 425 y estoy viendo a la población, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el mundo real donde no tenemos los valores de 4 personas, sino tenemos a veces muestras mucho más grandes, ¿no? Y también muestras mucho más grandes que de tamaño 3, y entonces todos estos elementos se complejizan, pues entonces no podemos estar haciendo este ejercicio que nosotros hicimos. Entonces, ¿cómo sabemos que una distribución muestral se comporta de qué manera, ¿no? Hay 2 maneras, ¿no? Uno es con técnicas de simulación, digamos, técnicas que tienen que ver con el procesamiento de la información y repetir directamente muchos resultados a partir de programas estadísticos y elementos computacionales bastante demandantes. O bien, algo que es también bastante eficiente es usando los teoremas matemáticos, ¿no? Y entonces ahorita ya tenemos los elementos para que comprendamos el teorema del límite central, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Pues un poquito lo que yo les dije, ¿no? El teorema del límite central nos dice que si las muestras aleatorias de n observaciones proceden de una población normal o no, aquí podría ser, lo voy a cambiar, creo que esto yo me acuerdo que ya lo había cambiado, de una población normal o no. Ay, se desconfiguró. Está mi X barra, ¿no? Entonces, si muestras aleatorias de n observaciones proceden de una población normal o no, y esa población va a tener su media, que se llama mu, y una desviación estándar, que se llama mu, mu X barra, ¿no? Ay, miren, aquí como que se borró esta también. Perdón. ¿Dónde está mi sigma? No, no quiero un emoticón. ¿Dónde están las letras griegas? En símbolo, ¿no? Sí, pero yo ya las tenía ya sacadas por acá, porque las ocupo mucho. Aquí. Ahí está. Ahí está. Hoy sí. Ay, me emocioné. ¿Sí?
Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos una población de la cual tomamos muestra, que tiene una media, mu, ¿no? Y sí. Entonces, cuando esa muestra es grande, la distribución muestral de las medias muestrales, o sea, todas las X barras posibles, es aproximadamente una distribución normal con media, es decir, la mu de X barra que yo les ponía en nuestro Excelito y una desviación estándar mu X barra, ¿sí? Y entonces esta aproximación se va a hacer más precisa en la medida que se hace grande. Es decir, que lo que nos está diciendo el teorema del límite central es que esto, ¿no? Que no veíamos tan claro en nuestro ejemplo, ¿no? Porque nosotros teníamos esta distribución, pues aquí ahorita no tenía cara de normal, ¿no? Porque son muy poquitas muestras, ¿no? Pero si nosotros tenemos una muestra grande, ¿no? Que ya vamos a hablar de qué tan grande es grande, esa distribución que vemos acá, que ahorita tiene más cara de una distribución uniforme, ¿no? Esa es la que se convierte como una normal. Entonces, aquí sí les traigo, es como que todo se me desordenó, muchachos. Entonces, lo que tenemos acá es una pequeña imagen de este elemento, ¿no? Nosotros vamos, por ejemplo, esto es un ejemplo de Moore, que me gusta como copiar más los dibujitos de Moore en inglés, porque son más coloridos. El Moore en español es súper elegante, tiene una tipografía de las que más me gusta a mí, que es la Palatino. Pero pues los dibujitos del Moore en inglés, pues están más padres, la verdad. Bueno, entonces acá tenemos la población, ¿no? La población tiene una media de 0.25, ¿no? Entonces nosotros empezamos a tomar muestras de tamaño 10 y vamos calculando todas las muestras posibles, ¿no? Y entonces esos valores nosotros los vamos trasladando a un pequeño histograma. Hoy ya no se ve así con 4 valores porque todas las muestras de tamaño 10 de esta población que es grande, ¿no? En este caso nos dice el histograma muestra 1000 muestras, ¿no? Entonces, este histograma muestra 1000 muestras de todas las muestras posibles, ¿no? Y entonces, si nosotros sacamos esa distribución, pues vemos que esto tiene carita de una normal, ¿no? Esto aquí va poniendo todos los resultados de todas estas X barra, entonces se van acomodando más cerquita de la media, ¿no? Y esto va teniendo forma de una desviación, de una distribución normal, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores de este histograma no son valores de la población, sino que son valores de todas las medias de todas las muestras posibles, ¿sí? Entonces, eso, lo que nos dice el teorema del límite central es la forma que tiene esa distribución muestral, ¿no? Que en este caso es una normal. Entonces, vamos a ver si puedo, según yo, dejé todo listo para poder ver que este video de los conejitos, pero la verdad es que siempre me da como onda porque no se ve transmitir, no sé cómo. He tenido problemas con el audio. Vamos a ver. En teoría, me dicen si lo escuchan. Exactamente, Jorge. Vamos a volver a ver los conejitos. Es que algunos ya lo vieron. Y a ver, ¿cómo tengo que poner? Algo tenía que poner en el Zoom. Sí, tienes que ponerle proyectar
o sea, la página donde te está desplegando el video, si no te lo Ajá. está proyectando desde el PowerPoint. Eso en proyectar, bueno, compartir pantalla. Y en el audio tienes que poner el audio configurado del micrófono interno de la computadora o de las bocinas que tengas en la computadora para que el audio sí te lo dé. ¿Verdad? A ver, me dicen aquí si lo oyen. Ahí sí se ve ¿Y lo oyen? y sí se oye. Eh, También se escucha. perfecto. A ver. In the fields, a brave ecologist is studying wild rabbits. He plans to record the weights of every single ¿Ven rabbit. los subs? Sí. If he follows this plan, Sí. he will notice that most of the rabbits are close to the average and that there are some rabbits, but not many, that are much larger or much smaller than the average. The further from the average you get, the fewer animals there are. This particular bell-shaped curve is called a normal distribution. Sadly, he has to give up his experiment, for it will cost him a fortune in carrots to complete it. So, he changes the plan. Instead of measuring every rabbit in the whole group, he decides to measure rabbits in small groups, chosen at random from the whole group. He knows that each small group won't necessarily be perfectly representative of the whole group, so he measures many small groups and then compares the averages of each. He starts by weighing 5 rabbits at a time, and he finds that the distribution of the average is somewhat bell-shaped. Then he increases the sample size by weighing 20 rabbits at a time, and then 100 rabbits at a time. Surprisingly, as the sample size increases, the spread decreases. The distributions of average weights becomes more and more normal. What our brave ecologist has just demonstrated is the central limit theorem. The averages of samples have approximately normal distributions. If the sample size increases, this distribution of averages becomes more normal and narrower. What if the population distribution is not normal to begin with? For example, the distribution of dragon wingspan is known to be bimodal. If an even braver ecologist were to study wild dragons and measure dragon wingspans, the distribution of the average wingspan would still be approximately normal. And again, the more dragons our brave ecologist could measure at a time, the closer the distribution of their average wingspans will be to a truly normal distribution. The distribution will also be narrower. So now we know that regardless of a true distribution, the central limit theorem shows that the average of values drawn from the distribution will always be approximately normal. Furthermore, the bigger the sample size, the narrower the distribution of average becomes, and the closer the mean of the sample gets to the true mean of the population. This is why sample size matters so much in any statistical analysis, whether it is a political poll or evaluation of a medical procedure. There is something very special about the normal distribution. Not only do many things we measure in biology follow a normal distribution, but it also crops up when we look at estimates of variables even when the variables themselves don't have a normal distribution, as we saw with dragon wings. Because of this, we can use the normal distribution to test ideas about the world even when the underlying variables don't follow a normal distribution. My name is Puthikrit Bhattacharya. This video was created by Shui Cho and brought to you by CreatureCast. Special thanks to Casey Dunn. For more stories, visit creaturecast.org. Bueno, entonces, uy, se quedó. Color is something that in today's world we tend to take for granted. Ahí está. Se me estaba mostrando más videos. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es como el teorema del límite central. Y siempre me tomo un tiempo y siempre es bueno repasarlo. Y además, van a tener su tarea de escribir con sus propias palabras qué es el teorema del límite central.
¿sí? Si lo hacen de manera matemática, vamos a ser súper estrictos, ¿no? O si solo, o sea, si tiene que estar perfecto, ¿no? Si lo quieren hacer más en sus propias palabras, pueden usar ejemplos, pueden usar, entonces eso hace que lo flexibilicemos, ¿no? Pero si lo van a explicar con términos matemáticos, entonces sí vamos a ser muy, muy, muy específicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, digamos, esto era con los conejitos antes, ¿no? Que lo vimos, ¿no? Visualmente. Y una de las cosas que también decía nuestro teorema es que se hacía más normal y más delgadito, ¿no? Si ustedes se acuerdan, ¿qué implica que tengamos una desviación estándar más chiquitita, ¿no? Vamos a tener distribuciones que están como más delgaditas, más pegaditas al centro, ¿no? Por ejemplo, esta tiene una desviación estándar más chiquita que esta, ¿no? Y esta, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan cuando nosotros ahorita calculamos todas las la desviación estándar de la distribución muestral y la desviación estándar de la población, nos dimos cuenta que eso era más chiquito, ¿no? La desviación de la desviación estándar de todas las muestras posibles nos daba como 0.6 y la otra nos daba como 1.2. Y entonces yo les dije, lo vamos a calcular de una manera que digamos que gráficamente es esto que estamos viendo. La distribución de la población es más grande que la distribución, la desviación de la población es más grande que la desviación de la muestra, ¿sí? Entonces, esta es más delgadita, ¿no? Va a estar ahí más delgadita. Y por tanto, la vamos a calcular de otro modo, ¿no? Lo vamos a calcular de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esa va a ser nuestra aproximación de la desviación de todas las X barra, ¿no? Ay, se me trabó el mouse. Ahí está. Ah. Ah. Tengo un problema técnico. Ahí está. Ahí está. Voy a tener que borrar así. Entonces tenemos nuestra desviación de X barra, va a ser calculada como la desviación estándar entre n, esto es una aproximación, ¿no? Y lo que nosotros ya habíamos hecho en nuestro ejercicio es que sacamos la mu de las X barras, es decir, la X barra de todas las X barras, y vimos que esto era mu, ¿no? Lo que no teníamos era cómo estimar esa desviación estándar en términos de la población, ¿no? Que era lo que los hacía diferente, ¿no? Entonces, nosotros tomamos todas las muestras sucesivas, acuérdense que en términos matemáticos, sucesivo tiene que ver con que lo hago muchas veces, sucesivo o en el largo plazo, ¿no? Muestras K, o sea, K serían todas las muestras posibles, o un número muy grande, ¿no? De tamaño N de una población que puede o no ser normal, la distribución de probabilidad de los promedios, y también aplica para las sumas, de esas muestras conforme N se vuelve grande. Eso es importante, decir que N se vuelve grande. Y, no sé qué le pasa a mi mouse. Y se aproxima a una distribución normal y va a tener estos parámetros. Mu X barra y la desviación de X barra, y se van a definir de esa manera. De tal forma que ahorita nosotros ya vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, la distribución normal estándar, ¿no? Que nosotros sabíamos que la distribución normal estándar es una distribución normal que está centrada en 0 con desviación estándar igual a 1, pero la vamos a utilizar en términos de la distribución muestral, ¿sí? Ya todas las estimaciones que nosotros vamos a hacer, ya nuestra variable aleatoria siempre va a ser la media o el parámetro que estamos estimando, ¿no? No sé qué le pasa. No puedo moverlo de nuevo.
Bueno, ahí para que lo vean y lo analicen, ¿no? En lo que yo soluciono esto, no sé qué le pasó. Uy, sí. Ahí está. Y esta es otra forma de verlo, ¿no? Que nosotros tenemos N grande, que nosotros sabemos que es la población, y aquí estamos tomando todas las muestras posibles, N1, ahí está, y si nosotros tomamos todas las muestras X, vamos sacando las X barras, ¿no? Sacamos el promedio donde dividimos entre K, porque son todas las muestras posibles, ¿no? Y podemos sacar su varianza, ¿no? Hay manera de establecer cómo de esto nosotros llegamos hacia la fórmula que les pusimos anteriormente, pero eso no es tema de este curso, ¿no? Entonces, voy a hacer una votación, porque hoy sí quiero que todos me contesten, ¿no? Y la ventaja que va a tener esta votación es que ustedes van a saber que yo, es anónima, ¿no? Porque cuando me ponen el chequecito, pues yo sé quién. Entonces ahorita sí vamos a hacer una votación anónima para que me digan si sí o no. Y si voy a... Si voy a esperar a que todos voten. Además para ver si, si se durmieron o no se durmieron. Les tiene que haber salido una cosita de votación. Me avisan si no les sale. Tengo 8 votos y hoy sí quiero que todos voten, menos los adjuntos. A Daniel no lo puse como, me va a hacer falta uno, porque a Daniel no lo puse como coanfitrión, se me olvidó. Ahí está. No le sale la votación a Ime. Yo como nunca he recibido una votación, no sé cómo se ve desde el lado del invitado, pero busquen una pestañita que se ve de esta forma. Le voy a tomar una foto. Tengo 4 nos ya. Leonardo también dice que no. También tampoco a él le aparece. Tiene que ver como de este tipo. Aparece como ventana emergente, Ajá. aparte de del Zoom. Entonces, si se van a la pestaña de su Zoom, debe aparecer ahí. Que se ve algo así. Tengo ya 4 nos. Seis no. 6 no de 25. Ahí está, ya finalizamos la votación. Bueno, tenemos más o menos un 25% de nuestra población que no entendió. Bueno, entonces me gustaría, si nos quieren decir por chat, a lo mejor a los adjuntos en privado les pueden comentar qué es lo que no entendieron, porque este es un concepto fundamental para la inferencia. Y hoy sí quiero que todos entiendan, ¿no? ¿Qué me pueden decir, queridos? ¿Qué fue la parte que no entendieron? El concepto de distribución muestral en teoría había quedado claro, ¿no? Habíamos tenido una votación y más o menos habíamos tenido que todos decían que sí, ¿no? En el caso de el teorema del límite central, pues es esto, ¿no? Que nos dice que la distribución muestral se distribuye como una normal en la medida que n se hace grande,
o sea, la distribución muestral de las medias muestrales se distribuye como una normal en la medida que n tiende grande. Esa aproximación va a ser mejor. Entonces, no sé en cuál de los dos elementos hubo problemas, si nos pueden escribir en el chat o si nos pueden escribir en 6 es la desviación estándar, dice. Bueno, dice, sigue sin aparecerme, pero aún no me queda muy claro el teorema. Pero, ¿qué es lo que no les queda claro del teorema? El teorema nos dice que si nosotros dibujamos todas las muestras posibles de una población, podemos establecer la forma de la distribución muestral de las medias, o también aplica para las sumas, ¿no? De esas distribuciones, y que entonces esa media de todas las muestras tiene una distribución normal, y esa aproximación puede ser mejor en la medida en que n tiende al infinito o n cada vez más grande, porque a pesar de que la población de origen no sea necesariamente normal, ¿no? La distribución del parámetro, o sea que el parámetro que estamos buscando no necesariamente proviene de una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Entonces, pero si no me dicen qué es lo que no entienden, chicos, es un poco difícil de estar adivinando qué fue lo que no entendieron. No me dicen... Samantha Vega quiere participar, creo, porque alzó la Sí. mano. Ah, listo. Yo lo que no entendí, o bueno, lo que me faltó anotar, es para calcular la desviación estándar, o sea, es la desviación estándar entre el promedio de medias, o sea, la fórmula que salió cuando estaba explicando también gráficamente lo de Es esta. lo del teorema. Es esta la fórmula que vamos a usar. Ujú. Ok. La desviación estándar de X barra es igual a la desviación estándar, y esta es de la población, ¿no? Ahí dice población. Y esta es la raíz del tamaño de la muestra, ¿no? Ya, sí, es que no me había quedado claro, pensé que era otra vez sacar el promedio, pero sí, No, gracias. no, es esta, ¿no? Nosotros vimos claramente que cuando nosotros sacábamos las medias de todas nuestras medias, de nuestras muestras, ¿no? Que sacamos las 4 medias, que ustedes también hicieron en la clase pasada en grupo, ¿no? Si nosotros sacamos las medias de esas 4 muestras, de esas 4 medias muestrales, llegábamos a 4.25, ¿no? Que es la media de la población. Entonces eso es una condición que nosotros comprobamos con nuestro ejercicio. Esto no se comprueba tan claramente con nuestro ejercicio porque, pues, si ustedes vieron, eso no tenía, cuando hicimos el histograma de probabilidades, no tenía como una forma normal. Entonces, para la desviación estándar eso no se comprueba. Si ustedes le sacan 4.25 entre raíz de 3, no va a ser 0.6, ¿no? Es un número diferente. Porque esto sí ya depende de la normalidad, ¿no? Y entonces, cuando nosotros utilicemos z, vamos a establecer, ¿no? De que nosotros tenemos una x barra a la cual le vamos a restar mu y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. ¿Por qué? Porque esta x barra hoy es nuestra variable aleatoria. ¿Sí? Yo tengo una sola x barra de todas las x barras posibles que yo podía haber obtenido, ¿no? Y por tanto, si yo quiero hacer estimaciones sobre el parámetro mu, que también sabemos que en realidad también es mu x barra, ¿no? Porque son iguales, tengo que tomar ese valor, ¿no? Y entonces,
acá en el denominador voy a usar la desviación estándar muestral, o después lo vamos a conocer como error muestral. Así se llama también este amigo, error muestral, o también se llama error estándar. Ya tiene varios nombres este muchacho. Error estándar. Y todos los libros de estadística lo ponen en inglés, standard error, ¿no? Mendenhall y Moore creo que lo ponen ese. Mendenhall estoy clarísima que lo pone como ese. A ver, por aquí me dicen de que entienden en general el teorema del límite central. Estoy leyendo un mensaje privado. Y entiende más o menos cómo se saca, pero no sabe lo que significa. Eso es como una pregunta ya más epistemológica, ¿no? Porque lo que, digamos, no es tanto lo que significa, porque los teoremas, al ser suposiciones matemáticas, pues nos ayudan a ir construyendo más elementos que le dan sustancia matemática, vamos construyendo con los teoremas, ¿no? Entonces, los teoremas nos permiten hacer un constructo, y que en este caso, este teorema nos va a permitir hacer la inferencia, ¿no? Digamos, no sé explicar qué significa, no digamos en sí, pero sí para qué sirve, ¿no? Que es un poco más, pues más aplicado, ¿no? Nos sirve para hacer la inferencia. O sea que, porque no sé si ustedes en alguna otra clase de estadística o algo, o sea, llega un momento en que ustedes están diciendo, bueno, sí, miren, es que la desviación estándar, yo voy a estandarizar mi variable, le resto la media, lo divido entre la desviación. Y de repente, ya cuando llegan a la parte de inferencia, se les dicen, oye, a la desviación ustedes divídanlo entre raíz de n, ¿no? Y uno así como, a mí así me enseñaron la estadística, ¿no? Yo iba así, bueno, mi caso fue muy particular porque yo cuando estaba en la licenciatura, me agarró un cambio de pensum, le decimos allá, el plan de estudios, y yo llevé estadística 2 antes que estadística 1. No, llevé econometría antes que estadística 2. Entonces, fue un poco divertido hasta que llevé estadística 2, entendí toda econometría. Entonces yo lo que me acuerdo era que decía, bueno, no entiendo por qué hoy dividimos entre raíz de n, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasamos de utilizar z en términos, por qué cuando yo hago hipótesis las pongo acá, ¿no? Vamos a ver que aquí vamos a poner valores de las hipótesis para construir nuestros estadísticos de prueba. Entonces vamos a poner ciertos valores objetivos de mu en esta fórmula, y todo eso es simplemente porque estamos aplicando el teorema del límite central y estamos diciendo entonces que la distribución de los estadísticos tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, no vamos a comprender de dónde salen los estadísticos de prueba, por ejemplo, que vamos a utilizar con Z, si no sabemos por qué utilizamos la Z de esta manera, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos aquí el valor de X barra? Vamos a poner valores objetivos de mu y vamos a dividir entre la desviación estándar entre raíz de n, que va a ser nuestro error muestral, nuestro error estándar, o la desviación de nuestra distribución muestral. No sé si alguien tiene algún otro comentario. ¿Cómo se saca? Me dicen que si puedo decir otra vez cómo se saca. No es que se saque, digamos, sino que funciona de cierta manera, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Lo que tenemos justo acá, escrito en un lenguaje un poco más matemático, es que nosotros tomamos todas las muestras posibles de tamaño n, ¿no? De una población
que puede o no ser normal. Y entonces la distribución de probabilidad de los promedios o de las sumas de esas muestras, conforme n se vuelve grande, n tiende al infinito, vamos a decir, se aproxima a una distribución normal. ¿Sí? Y no es que se saque, ¿no? Sino que es un teorema que existe, ¿no? Digamos, yo les hice un ejemplo, digamos, solo para que ustedes comprendieran. El ejemplo que hicimos en la clase pasada era un ejemplo que tenía como objetivo que ustedes comprendieran que X barra es una variable aleatoria, ¿no? X barra es una variable aleatoria porque depende de la selección muestral que proviene de un fenómeno aleatorio, que es esta selección al azar de los individuos, ¿no? Entonces, establecimos todas las muestras posibles de tamaño 3 de una población 4 y sacamos las medias. Pero no es algo que nosotros vayamos a hacer siempre. Es más, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Nunca vamos a sacar más de una muestra, ¿no? Pues el trabajo de campo nos da dinero para una sola muestra y ya, se acabó, ¿no? Con suerte tenemos dinero para sacar una muestra, ¿no? No vamos a ir a sacar todas las muestras posibles. Lo que nos sirve para el teorema del límite central, junto con la ley de los grandes números, es para poder hacer las inferencias de los parámetros a partir de los estimadores, ¿no? Esas son las dos reglas matemáticas. O sea, dijimos, bueno, tengo las distribuciones muestrales. Para saber cómo se comporta una distribución muestral, o mire, o hago ejercicios computacionales súper modernos, súper que van a gastar mucha memoria en los CPUs y deben de estar ahí generando mucho CO2 en las nubes, ¿no? Que tenemos. O podemos hacer eso, o podemos valernos de estos teoremas matemáticos. Y este es el teorema del límite central, ¿no? Y este nos dice esto, ¿no? No es que lo vamos a sacar, ¿no? Sino que a partir del teorema del límite central, nosotros, primero, ya comprobamos que la mu de nuestra nueva variable aleatoria, que es X barra, es la mu de la población, que es a lo que nosotros queremos llegar, es a esto, ¿no? ¿Sí? Que también la ley de los grandes números nos va diciendo que nos vamos a ir acercando a esa media teórica o de la población en la medida que nosotros hagamos cada vez más ejercicios, más selecciones, más experimentos, más hay. Y también, a partir del teorema del límite central, vamos a tener una estimación del error muestral. Y estos dos elementos van a ser fundamentales para que nosotros podamos hacer estimaciones. Porque una de las cosas que nos dice el teorema del límite central, y por eso está nuestro amigo Z acá, si ustedes se acuerdan que Z es mi desviación, mi distribución normal estandarizada. Entonces, lo que me va a permitir también el teorema del límite central es que yo pueda ocupar Z para hacer mis estimaciones. Voy a volver a lanzar la votación para ver si ya mejoramos. Regálenme otro voto. Me faltan 4 votitos. Como que no son horas para estar hablando de teoremas matemáticos, pero hicimos lo mejor posible.
Me faltan 4 votos. Esta abstención. Jimena no va a votar porque no le aparece, pero dice que ya le quedó más claro. Entonces, faltan solo 3 votitos. Ok, gracias. Teníamos un no en los participantes, pero no sé si vale ese no. Ah, aquí, es cierto. Víctor dice que no ha entendido. Eso era para una pregunta que hizo antes, se me olvidó quitarlo. Ah. Sí, entendí. Bueno, entonces vamos a borrar aquí los comentarios. Profesora, solo para tenerlo más claro, entonces la primera donde está la mu de X barra es la mu de la muestra, ¿no? Y eso da igual a X, que es la mu de la población. Aquí realmente es mu de todas las muestras posibles, de todas las X barras, ¿sí? Como cuando nosotros calculábamos el promedio de las 4 medias que ustedes calcularon al final de la clase pasada. Hoy temprano, y hoy les dije, mire, voy a sacar la media y nos da 4.25, la media de cada una de esas 4, ¿sí? Que lo teníamos acá, ¿sí? Este es mu de X barra. Ay, se me perdió. Que era 4.25, pero esto proviene de sacar el promedio de esas 4 muestras que ustedes calcularon, ¿no? Entonces, es mu con un subíndice X barra. ¿Sí? ¿Quedó un poco claro, Liliana? Sí, está bien. Ya lo entendí mejor. Gracias. Dice Angélica que si quieren ver los votos, que se salgan de pantalla completa en el Zoom y que entonces van a encontrar la ventanita de la votación. Gracias. Yo como nunca he votado. Ahí tenemos 23 votos de 25, creo que estamos bastante bien, ¿no? Hoy tuvimos menos asistencia. Creo que la lluvia hizo. Entonces, vamos a pasar entonces a hablar ya de la inferencia, ¿no? Básicamente todo lo que habíamos hecho era un preámbulo para hacer la inferencia y para explicar primero por qué esa n va a ser tan importante, por qué vamos a utilizar z como nuestra distribución básica para poder hacer inferencias, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener dos grandes tipos de inferencia, ¿no? Que yo les decía al inicio del primer día de clases, yo les decía, bueno, la probabilidad de que la gente vote por Trump puede estar entre este y esto, ¿no? Y entonces eso es el tipo de inferencia por estimación que nos permite estimar o predecir el valor del parámetro entre un intervalo de lo que es más probable, ¿no? ¿Cuáles son los valores más probables de mu o de p? ¿No? Entre qué valores y qué valores están los valores más probables de mu o de p, que es lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando hacemos estimación por intervalo. Y luego tenemos la prueba de hipótesis, es decir, vamos a decidir sobre el valor de un parámetro basado en alguna idea preconcebida. Vamos a tener, por ejemplo, que nosotros vamos a veces a tener valores normativos que comparar, valores históricos también puede ser, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, es que este porcentaje de aceptación que tiene Trump es mayor o menor que el mes pasado, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a preguntar, ¿acaso la muestra proviene de una población mu con algún valor específico o una probabilidad de éxito o proporción dentro de la población con un valor específico, ¿no? Entonces,
La idea de la prueba de hipótesis es que queda mucho más claro si ustedes han comprendido la ley de los grandes números y del teorema del límite central, porque lo que nos dice es, bueno, si yo tengo esta población y tomé una muestra, X barra o P gorro, esta P gorro puede provenir de una población que tuviera esta medida tal, ¿no? Eso es lo que hacemos con la prueba de hipótesis. No se preocupen que después ahondaremos sobre este asunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos que para tipo de estimación, para inferencias de tipo de estimación, podríamos tener estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien quiere estimar el precio medio de las casas similares en su ciudad antes de poner su casa en el mercado. Entonces, va, hace una muestra, ¿no? Y estima el precio promedio de esa muestra y a partir de esa muestra me da unos valores probables en los que puede estar el precio de toda la ciudad, ¿no? O bien, en el caso que tengamos una prueba de hipótesis, como yo les decía, un gobernante quiere saber si un nuevo gobierno tiene más aceptación que el anterior, ¿no? Entonces, es la aceptación del nuevo gobernante igual que la anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer con la prueba de hipótesis. Y entonces, no importa cuál tipo de inferencia estamos haciendo, los métodos estadísticos son los que nos van a proporcionar estos métodos para hacer la inferencia. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo calculé la media, eso es un método, ¿no? Calculé la media y eso es un método. Como yo calculo, mi estimador es un método porque a mí me permite, a partir del X barra, llegar a mu, ¿no? Entonces, los métodos piénsenlos como las fórmulas que nosotros hemos estado utilizando en la estadística descriptiva para trasladarla a la población, ¿no? Y vamos además a tener una medida numérica de la bondad o la fiabilidad de la inferencia. Y eso es lo más importante, ¿no? Que vamos a decir, bueno, yo me puedo equivocar en tanto, ¿no? Y eso le da información a quien está leyendo nuestras estimaciones para saber cómo tomarlas, ¿no? Porque yo ya les digo que no es para nada lo mismo si yo les digo, miren, es que yo hice una encuesta y en promedio los estudiantes que toman materias conmigo tienen promedio de 9. Y dicen, qué padre, ¿no? Pero entonces yo me puedo equivocar más o menos 3 puntos, ¿no? Es decir, no, bueno, ¿no? O sea, lo más probable es que yo esté entre 6 y 12, ¿no? Entonces, pues no, eso ya no les da tanta certeza, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros también tener como un mejor panorama de las estimaciones que estamos haciendo y las predicciones que estamos haciendo acerca de la población, ¿no? Cuando decimos predicción en estadística a veces no se refiere al futuro nada más, sino que se refiere a lo que no conocemos, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos predecimos los parámetros y entonces no necesariamente son parámetros futuros, sino que son cosas que no conocemos porque no vamos a la población. Entonces predecir no significa no es adivinación futura a veces, sino que tiene que ver con que yo voy a establecer los valores más probables para mi población. Y entonces, ¿no? Lo que tenemos es que un estimador es una regla, que yo les decía, los métodos que nos da la estadística descriptiva, por eso es bien importante y por eso es ese orden, ¿no? Que primero vemos estadística descriptiva, luego vemos probabilidad y luego vemos inferencia, porque un estimador es una regla, por lo general una fórmula que nos dice cómo calcular la estimación basada en la muestra, ¿no? En el caso de X barra, ¿no? Nosotros tenemos que la fórmula es sumo todos los valores y los divido entre la media. Esa es mi regla, esa es mi fórmula para encontrar X barra, ¿no? Y entonces en la estimación puntual yo calculo X barra, ¿no? Y le digo más o menos 3 puntos, más o menos como cuando dicen en las encuestas de opinión, la estimación puntual normalmente se acompaña de lo que se llama un margen de error. Y entonces dicen, estimación, pues este gobernante va a tener
el 50% de los votos, más o menos 3 puntos porcentuales, ¿no? Eso es lo que dice cada vez que estamos en periodo electoral, todas las encuestas que hacen, ¿no? La estimación por intervalo nos calcula dos números, y entonces yo les digo, está entre esto y esto, ¿no? No es parámetro a mentir. Miren, esto fue como un acto fallido. Y entonces, el ancho del intervalo, podríamos verlo como el ancho de aquí está esta señora que está tirando como que está jugando, ahí está tirando este aro, ahí a este palito, ¿no? Entonces, la estimación por intervalo, entre el intervalo sea más ancho, ¿no? Más grande, más chances yo voy a tener de realmente capturar el parámetro de la población, ¿no? Pero imagínense entonces, o sea, eso puede ser más fácil, ¿no? Porque yo me estoy asegurando de llegar ahí al palito, pero no es lo mismo tirar un aro así chiquito, ¿no? Que tirar un hula hula, ¿no? O sea, me tiro ya el hula hula, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con qué tan anchos nos quedan nuestros intervalos, porque entonces no es lo mismo que yo les diga, bueno, los ingresos de alguien pueden estar entre 0 y 1 millón. Y yo ahí tengo la confianza, tengo el 99% de confianza que la media de los ingresos de la población están entre esos valores, ¿no? Porque pues es un intervalo súper grande. Pero, pues no tengo tanta definición, tanta precisión en mi intervalo, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo que la señora tire ese arito a que tire un hula hula, ¿no? Es probable con el hula hula que sí le caiga, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado y hay que fijarnos mucho en la estimación del intervalo. Por un lado, entre más grande sea, yo tengo más chances de realmente atrapar mi parámetro, ¿no? Pero por otro, voy perdiendo precisión, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de algunas cosas un poco matemáticas acerca de los estimadores puntuales, ¿sí? Vamos a querer ciertas propiedades de los estimadores, ¿no? Que estas propiedades provienen básicamente de las leyes matemáticas y de los teoremas, ¿no? Una es la insesgabilidad. La segunda es la insesgabilidad de mínima varianza, que es lo que nosotros decimos que hay estimadores eficientes. O sea, que no solo quiero que sea insesgado, sino que también sea eficiente, ¿no? La consistencia. Y la cuarta, que proviene muy directamente de lo que acabamos de ver del teorema del límite central, es que tengan una distribución asintóticamente normal. Eso vamos a querer que tengan nuestros estimadores para poder hacer inferencias sobre ellos, ¿no? Ya vimos, y creo que ya quedó bastante claro en las últimas clases, de que los estimadores, al ser calculados a partir de una muestra, va a variar de una muestra a la otra en función de su distribución muestral, ¿no? Eso ya tenemos claro. Nuestros estimadores, X barra, P gorrito, van a tener una distribución muestral, ¿no? Y un estimador va a ser insesgado si la media de su distribución de muestreo es igual a la del parámetro de interés, ¿sí? Es decir, que no sobreestime o subestime sistemáticamente el parámetro objetivo, ¿sí? Si nosotros tenemos que esa distribución siempre me va a dar más que la de la población, eso sería insesgado, o que me dé menos que lo de la población, ¿no? Por ejemplo, esto sería, si el parámetro está acá, yo voy a querer que si es insesgado,
que el valor probable, el valor más probable que siempre está relacionado con la montañita, ¿no? De nuestra distribución, acá está el valor más probable, ¿sí? Siempre está en el centro de la distribución, el valor más probable, nuestra media, nuestro valor esperado. Dijimos que el valor esperado, o la media, o esperanza matemática, siempre es el valor que está más asociado a una probabilidad alta de estar ahí, ¿no? Este es el valor más probable, ¿no? Entonces, el parámetro de la población tiene que estar alineado con ese valor más probable de nuestro estimador, ¿no? Que es un poco lo que nosotros veíamos, ¿no? Que nosotros veíamos que la media de la población y la media muestral coincidían, ¿no? En su montañita, ¿no? De ahí teníamos nuestra imagen, ¿no? Si un estimador es insesgado, a lo mejor sí alguna colita puede agarrar el valor del parámetro y por puras chances podemos obtener el parámetro de la población, pero este va a estar sesgado si pues este está sobreestimando todo el tiempo el valor del parámetro. Si yo agarro este estimador, pues estaría sobreestimando mi parámetro, ¿no? ¿Cuál es la otra propiedad? Que nosotros vamos a querer, si nosotros ya, bueno, dijimos, no, yo ya encontré mi estimador insesgado. Lo que vamos a preferir es un estimador cuya distribución muestral tiene la dispersión o variabilidad menor, es decir, que sea más delgadita, ¿no? Que es un poco también lo que veíamos con el de los conejitos, ¿no? Si yo saco una media de una muestra de 30, probablemente la variabilidad sea un poco más ancha, ¿no? Entonces, yo tengo chances de tener estos valores un poco más alejados de mi parámetro. Si yo voy tomando muestras más grandes, esto se va haciendo más delgadito, ¿no? Como veíamos en el video de los conejitos, ¿no? Que se iba haciendo, nos decía que se iba haciendo más delgadito. Entonces, yo voy a preferir esas distribuciones más delgaditas porque están más cerca de mis parámetros, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos consistencia. En el caso de la consistencia y la distribución asintóticamente normal, solo va a aplicar para las muestras grandes. ¿Qué es la consistencia? La condición de consistencia o consistencia simple establece que para las muestras grandes, nuestro estimador, que se acuerdan que dijimos que cuando hablamos en general de todos los estimadores vamos a usar teta, tiende a aproximarse a teta de la población. Existe, no obstante, otra condición de consistencia conocida como consistencia en el error cuadrático, que implica que tanto el sesgo como la varianza de teta gorro tienden a cero en la medida que aumenta el tamaño de la muestra. Esto, digamos, queda, con que les queden claras las otras dos que dije, de insesgabilidad y de mínima varianza, esta ya es como un plus, ¿no? Esta como que proviene directamente de la ley de los grandes números, la consistencia simple, ¿no? Que nos decía que si nosotros tiramos una muestra más grande, es más probable que lleguemos a ese valor teórico de teta con teta gordo, ¿no? Y la otra tiene que ver con la varianza. Y la otra propiedad que queremos es que un estimador sea asintóticamente normal, en la medida en que el tamaño de la muestra se incrementa, ¿no? Entonces, traigo aquí el dibujito de lo que ustedes tendrían que haber visto, que se conoce como la regla empírica, en sus clases de estadística descriptiva. Nosotros tenemos, que es una de las cosas que se ve en estadística descriptiva, es que si nosotros tenemos la media, ¿no? Y esto se comporta como una campana de Gauss, nosotros íbamos viendo cómo se distribuía la información alrededor de la media, ¿no? O los datos, o las mediciones alrededor de la media. Si ustedes se acuerdan de la regla empírica, nosotros decíamos, mire, es que si usted sabe que esto tiene forma de una campana de Gauss, por eso es tan importante esta condición de que sea asintóticamente normal, pues un montón de gente, sin teoremas matemáticos, sino que por simple observación, por eso se llama regla empírica, descubrió que el 68% central de los datos se concentraba alrededor de la media a una distancia de una desviación estándar, ¿no? Entonces, si yo le voy sumando una desviación estándar a mis datos
y le resto una desviación estándar, entre esos valores va a estar el 68% central de los datos, ¿no? Si le sumo dos desviaciones estándar, voy a tener el 95% con respecto a restar también dos desviaciones estándar. El 95% central de las mediciones estaría a más o menos dos desviaciones estándar. Finalmente, si yo sumo y resto tres desviaciones estándar, pues tendría el 99.7% de los datos. ¿Sí? Entonces, esta idea de la regla empírica nos ayuda a comprender un montón por qué es tan importante la desviación estándar. Digo, bueno, sí, la desviación estándar, pero también la distribución normal, ¿no? Cuando nosotros tenemos que queremos llegar a mu, vamos a tener que vamos a sumar y restar a nuestra X barra ciertos valores, ¿no? Así como pensemos acá, ¿no? Vamos a ir restando para obtener estos intervalos que se colocan alrededor de mi media, ¿sí? O sea, yo aquí voy haciendo como estimaciones centrales, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener es que voy a sumar y a restar mi error muestral multiplicado por un valor, ¿no? En este caso es 1.96, ¿no? Y 1.96, ¿por qué será? ¿No? 1.96 es un valor bien importante porque este tiene que ver con Z. Y entonces lo que nosotros tenemos acá es que cuando estamos haciendo, por ejemplo, vamos a hablar del caso más básico para hacer inferencia, que es la inferencia de una media con, en este caso, que nosotros sepamos la desviación estándar de la población. Si ustedes vieron, nosotros teníamos una fórmula del error estándar que tendría que ver con la población, ¿no? En este caso, el error estándar, nosotros decíamos que era igual. Ya se me trabó otra vez acá. Nosotros decíamos que voy a tener que anotar con el del, ahí está. Nosotros decíamos que mu de X barra, o nuestro error estándar, nuestro error muestral, nuestra desviación estándar de la muestra, era igual a mu, era igual a sigma de la población entre la raíz de n, ¿no? Entonces, para poder establecer cuál es la desviación estándar de la muestra, yo necesito saber cuál es la desviación de la población. Entonces, el primer caso, que es el más sencillo, pero demasiado hipotético, es que nosotros no conocemos mu, obviamente, porque por eso lo queremos estimar, no conocemos mu, pero sí conocemos la desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí nos dice, bueno, si usted quiere hacer inferencias sobre la media, en el caso más sencillo y más hipotético también, nosotros vamos a tener que tenemos una muestra de la población de interés que hemos calculado a partir de un muestreo aleatorio, donde además no tuvimos problemas de no respuesta o problemas en el campo, digamos, es un mundo de ensueño, ¿no? Ahí fuimos a campo, trajimos nuestra media, no tuvimos ningún problema otro técnico, ¿no? Nosotros además, digamos, en el caso más hipotético,
sabemos que la variable que hemos medido es de una distribución normal, ¿sí? Y además, no tenemos conocimiento acerca de la media poblacional, pero sí conocemos su desviación estándar. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer, si nosotros queremos hacer la estimación más básica, es que vamos a tomar nuestro parámetro, nuestro estimador de nuestro parámetro, que es X barra. Con este nosotros llegaríamos a mu y le vamos a sumar y a restar lo que nosotros conocemos como un margen de error, ¿no? ¿Y de dónde sale ese margen de error? Sale de multiplicar en nuestro error estándar por 1.96. ¿Y esto qué significa? Que estoy sumando y estoy restando una desviación, una cierta cantidad de desviaciones estándar con respecto a mi media, ¿no? Y entonces, si ahorita se acuerdan de esa grafiquita de la regla empírica que yo hice, es que, bueno, aquí estoy sumando casi 2 desviaciones estándar, ¿sí? Y estoy restando casi 2 desviaciones estándar. De tal manera que a mí me queda el 95% de las observaciones dentro de ese parámetro. Ya vamos a ver bien de dónde sale ese 1.96 en la próxima clase, que sí vamos a utilizar la calculadora. Entonces, miren, acá yo les puse para que se vayan a leer, esto es Moore, ¿sí? Así, pegadito de Moore. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Y entonces, Moore hace un ejemplo acerca de un pequeño ejercicio que va explicando paso por paso y va retomando algunos elementos como la ley de los grandes números y el teorema del límite central para explicarnos cómo hacemos la inferencia de una muestra de una encuesta de cosas como matemáticas que se hace. Y entonces nos dice, bueno, la ley de los grandes números nos dice que la media X barra de una gran muestra aleatoria simple tomará un valor próximo a la media poblacional desconocida mu, que esto es lo que vimos nosotros, ¿no? Con las monedas, con los dados, con todo eso. Esa es la ley de los grandes números, que nos dice que nos vamos acercando a esa media teórica. Entonces, en esa muestra que nosotros hicimos, encontramos que X barra era 272. Podemos suponer que mu está cerca de 272. Para ser más preciso, este 272, nos preguntamos, ¿cómo variaría la media muestral X barra si tomáramos muchas muestras de 840 hombres jóvenes de esta misma población? Y entonces nos dice, el teorema del límite central nos indica que la media X barra calculada a partir de esas 840 notas tiene una distribución que se va a parecer muchísimo a la distribución normal porque n no es pequeña, ¿no? Y entonces, aunque no sepamos cómo se comporta la población en términos de esas notas, podemos asumir esa normalidad. La media de esta distribución normal es la misma que la media desconocida de la población y la desviación típica de X barra en una muestra aleatoria simple va a ser va a ser sigma entre la raíz de n, donde sigma es la desviación típica de las puntuaciones individuales de todos los hombres jóvenes, ¿no? Entonces, este es el ejemplo que Moore señala y que va explicando muy bien a lo largo del libro. Y bueno, aquí puse la figurita que me gusta más porque está en colores. Y entonces, lo que nos va diciendo es que se van tomando todas las muestras de tamaño n, ¿no? Y ahí vemos cómo X barra va cambiando, ¿no? Ahí X barra va cambiando, X barra va cambiando, X barra va cambiando. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, yo quiero un promedio, quiero establecer una estimación que tenga una probabilidad de 0.95%, de 0.95 que contenga a mu. Y entonces, este valor va a provenir de multiplicar
1.96 por el error estándar, ¿no? Y entonces yo se lo resto y se lo sumo y voy a tener ese valor central que puede contener el parámetro, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, este valor no va a cambiar, ¿no? Porque este valor depende ¿de qué va a depender? Depende de sigma y depende del tamaño de la muestra, que yo no he cambiado, ¿sí? Y depende del 1.96 que yo tampoco he cambiado. Lo que puede ir cambiando son los valores de X barra porque pues provienen de un proceso aleatorio. Y entonces yo voy a tener, entonces que si yo a mis X barras le sumo y le resto este punto 42, puedo ir generando estos intervalos de punto 95, ¿no? Y entonces, ¿qué me dice este teorema del límite central con respecto a mis estimaciones? Es que si yo voy sumando y restando ese 4.2, ¿no? El 95% de todos los intervalos es decir, van a contener la media de la población. Y esto se ve más claramente en esta grafiquita de acá, que nosotros, cada una de estas flechitas, aquí hay una X barra diferente. Por ejemplo, esta es una X barra. Y este es el valor del parámetro, esta línea que vemos acá. Entonces, esta es una X barra, esta es otra X barra, ¿no? Y si ustedes ven, están justo en el centro y lo ancho es igual para todas, ¿no? Entonces, si nosotros también hiciéramos esto que nosotros hicimos con Hugo, Paco, y Luis y Rosita, ¿no? De seleccionar todas las muestras posibles, pues también podríamos calcular un intervalo de confianza para cada una de esas muestras que nosotros calculamos, ¿no? Y entonces, en el 95% de todos los intervalos que se puedan dibujar, va a estar capturado el valor del parámetro, ¿sí? Si yo quisiera que tener, o sea, es decir, que cuando yo estoy seleccionando una muestra y después hago una estimación donde donde tengo este tipo de margen de error multiplicado por 1.96 que corresponde al 95% de probabilidad, pues me estoy dando los chances de que hayan 5% de las muestras que se pueden elaborar que no contengan el parámetro. Entonces, por eso se llama margen de error. Es un margen de error del 5%, ¿sí? Más o menos, o sea, del 5% de todos los intervalos, ¿no? Por eso se llama margen de error, ¿no? Este tipo de estimación. ¿Qué hora es? 8:35. Bien, y entonces voy a preguntarles hoy si entendieron este proceso básico de inferencia. Porque ya la próxima clase vamos a ir a calcular Z de otras maneras. Yo ahorita se los dije, el 1.96, les recordé un poquito de la regla empírica para que entiendan de dónde sale ese 1.96 sin necesidad de irnos a la calculadora, pero ya en la próxima clase vamos a ir viendo la calculadora. Tengo 2 no, si nos pueden ir comentando. Tengo 2 no, si nos pueden ir comentando un poquito qué procedimiento no quedó tan claro. Seguimos con la idea de que tomamos todas las muestras posibles, ¿no? Seguimos con la idea de que X barra es una variable aleatoria y hoy solo estamos diciendo, bueno, como es una
sola muestra de todas las muestras posibles, pues probablemente para dar la información acerca de la población voy a tenerme que mover un poquito con un intervalo para poder cachar ese parámetro, ¿no? Y entonces yo lo voy a tener que sumar y restar una cantidad a mi estimación de X barra para poder cachar realmente el parámetro, ¿no? Porque es raro que realmente coincida, ¿no? Tenemos aquí este caso donde sí, digamos que aquí está súper cerquita, ¿no? O acá, pero realmente estamos claros que esa es una cuestión de chance, ¿no? De completamente aleatoria, que nosotros realmente tengamos una muestra que pase exactamente por el valor de mu, ¿no? Porque podríamos haber elegido cualquiera, incluso este donde tenemos tan mala suerte que no cacha realmente el parámetro, ¿no? O sea, sabemos que nos estamos equivocando. Y esa es una cuestión que tenemos muy claro en estadística, y por eso incluso el lenguaje que nosotros usamos es bastante poco, es como entreverado, porque estamos como tan claro. Muchas gracias, ahí me están poniendo unos privados de que no les sale la votación, pero que sí entienden. Entonces, hay un sí más, y igual creo que me hace falta como 2 votos, a pesar. Y entonces, pues podemos haber elegido esa muestra, ese intervalo, que justo es el que no pasa, ¿no? Para nada, ¿no? Pero con el intervalo, o sea, si nosotros solo si tuviéramos intervalos más chiquitos, ¿no? Imagínense que tuviéramos intervalos así chiquititos, muy chiquititos, tenemos cada vez menos chance de pasar por el parámetro. Esto es de nuevo como la señora tirando el hula hula, ¿no? Entonces, más o menos por ahí nosotros nos vamos a permitir tener como un error del 5%. Digo, bueno, puedo vivir con esta incertidumbre del 5%, ¿no? Donde yo hago todas, imagínense, o sea, la gente que realmente hace campo y gasta dinero. O sea, se va, hace campo y gasta dinero sabiendo que puede fallar el 5% de sus estimaciones, ¿no? Por eso es que nos dicen, ¿no? Pero ¿por qué esta casa encuestadora dio esto y no sé qué? Y casi es como una lagarduña cuando el que le haya pegado más. Pero estamos claros que es un proceso aleatorio, ¿no? Por más iguales que han sido las muestras, imagínense que todas las casas encuestadoras en las épocas de elecciones hicieran el mismo ejercicio estadístico, el mismo tamaño de la muestra, el mismo proceso de selección. Igual, si cada uno hace un muestreo, ¿no? Si cada quien hace un ejercicio muestral, pues van a poder tener estimaciones diferentes, ¿no? Entonces, los intervalos de confianza nos hablan un poquito de esta incertidumbre que tenemos al tomar una de las muestras posibles, pero al establecer este intervalo de confianza, nosotros vemos que podemos cachar el valor de la población y nos da menos chances de equivocarnos, ¿no? Cuando ustedes solo leen la media de una muestra, están leyendo estos puntitos rojos, ¿no? Entonces, realmente pueden no estar hablando de la población con tanta, con tanta propiedad, ¿no? No sé si a las 2 personas que no entendieron, si esto ya les quedó un poquito más claro. Ya en la próxima clase vamos a ver de dónde sale este 1.96 con más claridad. Yo ahorita solo les recordé un poquito la regla empírica para que pensaran de que vamos a ir sumando y restando desviaciones estándar para obtener este porcentaje de mediciones, ¿no? Que están alrededor de la media, ¿no? En este caso, podríamos hablar de X barras. Entonces, todo esto es para decirles, no lean solamente los puntitos rojos, ¿no? Pueden entonces no estar hablando de la población, ¿sí? Vamos a tener que calcular los intervalos de confianza. Muchas gracias por sus comentarios. Parece que las personas que habían puesto que no, ya les quedó un poquito más claro. Tráiganse su café, esta hora está complicada, hasta para mí, miren, me equivoqué varias veces. Pero bueno, lo vamos a lograr. Igual, creo que empezar el día con un poquito de estadística y haciendo una prueba de hipótesis puede ser divertido, ¿no? Como un ejercicio mental, ¿no? Para despertarse, ustedes después ya llegan a sus clases muy despiertos.
Bueno, entonces nos vemos el próximo, porque no quiero continuar con lo siguiente, porque ya es con Z, ¿no? Entonces, de que vamos a calcular Z, ese 1.96 de dónde sale, entonces no quiero meter ahorita la calculadora, sino hasta la siguiente clase. Nos quedamos aquí, nos vemos entonces el viernes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna duda de la tarea? Acuérdense que la tarea de la lectura de Fernando Cortés se entrega el miércoles, ¿no? Y bueno, ahí se les va a dejar una pequeña pregunta acerca de que escriban con sus propias palabras, o sea, que ya las pueden ir pensando en lo que lo ponemos en el Google Classroom como tarea. Escriba con sus propias palabras, describa, explique con sus propias palabras el teorema del límite central. Porque ese ejercicio va a hacer que les quede más claro, ¿no? Así como que, hola mamá, ¿cómo le explicarían así a su mamá, a su hermanito, así, hola mamá, ¿qué viste hoy en clase? Ah, el teorema del límite central. ¿Cómo le explicarían a alguien el teorema del límite central? Listo. Entonces nos vemos el viernes. Voy a cerrar aquí. Gracias, profesora. Buen día. Bye.